Escándalos y misterios vaticanos, teorías, conspiraciones y verdades ocultas. 33 días. Ese fue todo el tiempo que Albino Luciani tuvo para cambiar la historia. Cuando fue elegido papa en agosto de 1978, su sonrisa desarrumó a los cardenales más duros del Vaticano. Era el hombre que nadie esperaba ver en el trono de Pedro. Humilde, sencillo, con una capacidad única de explicar teología compleja usando ejemplos de Pinocho. Pero Juan Pablo I tenía planes que inquietaron a personas muy poderosas. Habló de reformar la banca vaticana, mencionó cambios en la curia, incluso sugirió que las mujeres podrían tener roles más importantes en la Iglesia. Para 1978, estas ideas eran revolucionarias. Y entonces, la mañana del 28 de septiembre, lo encontraron muerto en su cama. Bienvenidos a Fascinante Vaticano, donde exploramos los misterios más intrigantes de la institución más antigua del mundo. Lo que pasó después revela tanto sobre la naturaleza humana como sobre el Vaticano. Hubo confusión, versiones contradictorias y cambios constantes en los detalles oficiales. Primero dijeron que lo había encontrado su secretario. Después que había sido una monja. Cambiaron el horario del descubrimiento 3 veces. También lo que estaba leyendo. La imitación de Cristo, documentos papales y una lista de reformas planeadas. Las inconsistencias alimentaron teorías conspirativas. David Yallop sugirió envenenamiento, y otros especularon conexiones con masonería o mafia. Pero la explicación más probable es humana y trágica. Juan Pablo I tenía problemas cardíacos conocidos. El estrés del papado fue abrumador para este hombre sencillo que nunca buscó el poder. La familia Luciani se encontró siendo entrevistada por periodistas de todo el mundo, siempre con la misma pregunta. ¿Creen que fue asesinado? Y la respuesta de su hermana Pia fue honesta y devastadora. Albino tenía el corazón débil desde joven. La única conspiración fue el estrés de ser papa. El protocolo vaticano contribuyó involuntariamente al misterio. No hubo autopsia porque Juan Pablo I era ciudadano vaticano. Fue embalsamado inmediatamente, eliminando un posible análisis forense posterior. Según cronistas de la época, no había intenciones siniestras, era protocolo tradicional. Pero cada decisión se convirtió en combustible para décadas de especulación. Roberto Calvi era exactamente el tipo de persona que nunca debería haber estado cerca del dinero del Vaticano. Presidente del Banco Ambrosiano, había desarrollado una red tan compleja de empresas offshore, que ni él mismo podía explicar completamente cómo funcionaba. El problema es que una parte crucial de esta red involucraba al Instituto para las Obras de Religión, o sea, el Banco Vaticano. Y cuando todo comenzó a colapsar en 1982, Calvi sabía exactamente qué documentos podrían llevar a la cárcel a personas muy influyentes. En junio de 1982, Calvi huyó de Italia antes de que su banco colapsara. Llevaba documentos que, según él, harían temblar el Vaticano. Días después, apareció ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres, con ladrillos en los bolsillos y $15.000 en efectivo. La primera investigación concluyó que había sido suicidio. La segunda, sin embargo, determinó homicidio. Los ladrillos eran de construcción londinense, no italiana. Sus manos no mostraban ninguna señal de haber escalado, y las marcas en su cuello sugerían estrangulamiento previo. Clara, su viuda, dedicó décadas a buscar justicia para su marido. Roberto había comenzado a buscar micrófonos ocultos, cambiar teléfonos constantemente y a desconfiar de todos. Era el comportamiento típico de alguien con información peligrosa. La investigación posterior reveló conexiones reales entre el Banco Ambrosiano, organizaciones criminales sicilianas, la controvertida logia masónica P2 y efectivamente el Banco Vaticano. Pero no era la conspiración elaborada que algunos imaginaron. Se trataba de lo que sucede cuando diferentes grupos de poder se necesitan mutuamente sin querer documentar oficialmente dichas relaciones. El arzobispo Paul Marcinkus, estadounidense que dirigía el Banco Vaticano, tenía una frase que resumía la mentalidad de aquella época. No puedes dirigir la Iglesia con Ave Marías. Era un hombre práctico que entendía que las operaciones financieras globales requieren instrumentos complejos. El problema es que los instrumentos financieros complejos a veces atraen a personas con motivaciones no precisamente santas. Emanuela Orlandi tenía 15 años y vivía dentro de las murallas vaticanas porque su padre, Pietro, trabajaba como empleado de la Secretaría de Estado.
Era una adolescente completamente normal. Tomaba clases de flauta, tenía amigas, soñaba con ser profesora de música. El 22 de junio de 1983, Emanuela salió de casa para ir a una clase de música en el centro de Roma. Nunca regresó. Para Pietro y María Orlandi comenzó la pesadilla universal. Llamadas policiales, búsquedas desesperadas, pistas falsas. Pero Emanuela era ciudadana vaticana. Vivía dentro de los muros del estado más pequeño del mundo. Las teorías se multiplicaron. Conexiones con el atentado contra Juan Pablo II, información sobre finanzas vaticanas, además de otros escándalos. La realidad familiar es más conmovedora que cualquier conspiración. Pietro se convirtió en investigador amateur por necesidad. María desarrolló la intuición dolorosa de madres de desaparecidos. Natalina creció en un hogar donde cada llamada podía resolver el misterio. 40 años después, la familia sigue buscando. Han aparecido confesiones de mafiosos, revelaciones de agentes o testimonios de avistamientos. La explicación más probable es la más trágica. Una adolescente en el lugar equivocado, momento equivocado, en una Roma con serios problemas de seguridad. Paolo Gabriel tenía el empleo de mayor confianza en el Vaticano. Mayordomo personal del Papa Benedicto XVI. Durante años había visto documentos que lo inquietaban profundamente. Evidencias de corrupción financiera, luchas de poder internas, incluso correspondencia que mostraba una imagen muy diferente a la que el Vaticano mostraba oficialmente. Era exactamente el dilema ético que enfrenta cualquier empleado leal. Cuando descubre irregularidades en su organización, primero intenta solucionarlo internamente. Cuando eso no funciona, debes decidir entre mantener el silencio o actuar según tu conciencia. En 2012, Paolo Gabriel decidió actuar. Comenzó filtrando documentos que mostraban corrupción financiera, luchas de poder y correspondencia reveladora. El escándalo Batilix mostró disfunción administrativa que sorprendió incluso a observadores experimentados. La historia de Gabriel es universal. Un empleado que sacrifica seguridad laboral por conciencia. Su esposa describió cómo llegaba cada día más preocupado. Cuando fue arrestado, insistió. Había actuado por amor a la Iglesia. Benedicto XVI lo perdonó personalmente antes de Navidad. Era el gesto de quien entendía que las motivaciones, aunque cuestionables los métodos empleados, provenían de una genuina preocupación. Lo fascinante de estos misterios vaticanos es que revelan patrones humanos universales. Cuando alguien muere inesperadamente hay confusión. Cuando existen problemas financieros, las personas con información se vuelven paranoicas. Cuando desaparece alguien querido, las familias nunca dejan de buscar. Cuando detectan corrupción, algunos actúan según su conciencia. El Vaticano sigue siendo una institución humana dirigida por humanos, y en situaciones de crisis, a veces toman decisiones que generan más preguntas que respuestas. La diferencia es que cuando esto ocurre en otras organizaciones, raramente se convierte en un misterio global. En el Vaticano, cada decisión confusa se transforma en combustible para teorías que perdurarán décadas. León XIV ha implementado reformas específicas, auditorías externas regulares, protocolos claros para reportar irregularidades y una mayor transparencia comunicacional. Es la evolución natural tras una crisis de confianza, crear sistemas que eviten que los problemas se oculten hasta explotar públicamente. Incluye un tribunal especial para corrupción interna, así como canales confidenciales para empleados. Los misterios vaticanos enseñan algo fundamental. Preferimos explicaciones complejas a las simples y trágicas, pero las historias reales son más conmovedoras que cualquier ficción. Familias buscando respuestas, empleados enfrentando dilemas éticos, administradores bajo presión extrema. En próximos episodios, papas que lideraron ejércitos, profecías que predicen el fin del papado y antipapas que dividieron la cristiandad. La historia real supera cualquier teoría conspirativa. Suscríbete para continuar explorando los secretos mejor documentados de la institución más antigua del mundo, Fascinante Vaticano, donde la historia supera a la ficción.